Muy buenas noches, comunidad querida. Me complace estar nuevamente con ustedes en este espacio dedicado a contar todas aquellas vivencias que ustedes muy amablemente nos hacen llegar. El siguiente relato fue enviado por Teresa Amaro desde las ricas tierras panameñas, a quien envío un gran saludo, así como a todo su bello país. Ahora sí, pónganse cómodos, colóquense los audífonos, si es posible apaguen la luz, que yo soy el cuenta historias y estamos por empezar. Mi nombre de pila es Teresa, pero en mi pueblo me conocen como Panchita. Esto debido al enorme parecido que tengo con mi padre, quien se llama Francisco, y a quien le dicen Pancho. Bueno, esta historia es algo vieja en cuanto a tiempo. Sucedió hace 25 años cuando yo aún vivía en la granja de mis padres, por la zona del Valle de Antón. En ese tiempo mi familia, entre padres, abuelos y hermanos, nos dedicábamos principalmente a la agricultura, a la cosecha de maíz, frijol, caña de azúcar y algunas otras cosas más. En fechas de agosto y septiembre, nuestra siembra de milpa ya tenía un muy buen tamaño. Las matas tenían el volumen ideal para ser cosechadas. Fue por ello que desde temprano mis padres y el resto de mi familia fuimos a cortar el maíz. Sería poco más de las 7 de la mañana, cuando todos con una bolsa al hombro comenzamos a trabajar las tierras. El terreno es muy grande y debíamos darnos prisa para terminar a buena hora. Mientras más nos adentrábamos al interior de la milpa, el sonido de una cabra balando nos tomó de sorpresa. Al parecer ese sonido provenía del interior de la siembra. Mi padre se preocupó porque pensó que un animal de estos se pudo haber metido a la cosecha y muy probablemente se la estuviera comiendo. Sin embargo, el sonido que ella hacía era más propio de dolor. Todos tratamos de buscar de dónde era que provenía exactamente el ruido de ese animal. Uno de mis hermanos gritó: "Vengan, vengan, aquí está, por aquí". Guiado únicamente por el tono de su voz, logramos dar con el lugar. Sobre la tierra, a pie de las plantas de maíz, estaba una cabra de color blanco con manchas negras postrada en el piso. Su estómago estaba sumamente hinchado y esa era la causa por la cual estaba gritando de dolor. Mi padre se acercó a verla y sin muchas dudas dijo que el animal estaba cargado y que estaba por dar a luz. Todos sabíamos y habíamos visto en más de una ocasión a este y otros animales dar a luz, así que no era nuevo para nosotros aquel acto. Mi papá se recostó detrás de ella esperando el momento exacto de su alumbramiento. Tras unos 20 minutos se vio como la pequeña cabra salió de la más grande. El nuevo ser estaba cubierto por todos los residuos que normalmente se impregnan cuando nacen. Esta cabra, recién nacida, era similar en cuanto a color que su madre y afortunadamente estaba bien. La gran panza de la cabra se desinfló de inmediato, pero para desgracia el esfuerzo que hizo la dejó al límite, pereciendo en el proceso. Mi padre tomó aquella cabra recién nacida y con mucho cuidado la sacó de la milpa. La dejó debajo de un árbol descansando. Dijo que regresáramos a trabajar. Más tarde él vendría a enterrar a la cabra grande. Mientras debíamos apresurarnos para que no nos ganara el calor. Poco antes del mediodía ya habíamos terminado. Tomamos nuestras cosas, incluyendo a ese pequeño animal, y regresamos a casa. Por temor a que las cabras que teníamos le fueran a pegar a esta pequeña, la dejamos en el patio, esperando que quizás alguien la reclamara. Mientras mi papá y mi hermano mayor fueron nuevamente a la milpa para enterrar a la otra cabra. Ellos no tardaron mucho en regresar a la casa. Mi madre, sorprendida, les preguntó si fue fácil.
pero ellos con cara incrédula dijeron que no la enterraron, porque cuando la buscaron la cabra ya no estaba, no había ni rastro de ella. Quizás los animales carroñeros se la comieron o se la llevaron, pensamos, pero tampoco podía ser. Habría rastro de ello, pero en su lugar era como si simplemente se hubiera desvanecido. Y lo más curioso es que esa misma noche, cuando dejamos a la pequeña cabra en el patio, al despertar, esta también había desaparecido. La buscamos por todos lados, pero no la encontramos. Vaya caso más curioso, dijo mi padre. Sin embargo, este tipo de cosas es algo relativamente normal que se da en el campo. No era la primera vez que un animal que teníamos desaparecía así de la nada. Bueno, aunque lo que seguía siendo extraño era la desaparición de la cabra grande. Los días pasaron, incluso semanas si no mal recuerdo, y de aquellas cabras solo quedaba el recuerdo o incluso ni eso. La vida en el campo es muy agitada y complicada, tanto que incluso vivencias como esas se van olvidando. Una noche, mientras dormía en el cuarto junto a mis hermanas, el sonido de la ventana siendo golpeada me despertó. Con los ojos entrecerrados, volteé ligeramente hacia donde estaba ella. La luz del foco de afuera atravesaba la cortina que cubre la ventana, haciendo notar una sombra de pequeña estatura que apenas si podía notarse por la ventana. Aquella sombra no era un reflejo de los árboles o de alguna otra cosa, y lo sé perfectamente porque esa sombra tenía cuernos pequeños. Cuernos que eran muy claros de ver a la distancia. Con cuidado desperté a una de mis hermanas, quien al ver esa sombra tocar simplemente se talló los ojos, creyendo que estaba viendo mal. Por miedo no nos paramos para ver qué era exactamente eso que tocaba la ventana. Al poco rato esa sombra se fue desapareciendo. Al paso de unos días, mientras cenábamos, mi mamá notó que mi hermano mayor no había tocado su café ni su pan. Se le notaba algo de preocupación en la cara, algo que no es normal en él. Fue por eso que le preguntaron qué sucedía. Él con voz pausada dijo que desde hace un par de días, mientras pastoreaba las cabras, algo lo había estado observando desde los árboles del campo. ¿Qué es eso que te observa?, preguntó mi madre. Eso es lo que me preocupa, porque lo que veo es una cabra que se asoma de entre los árboles. Sé que no puede ser ninguna de las nuestras, y tampoco puede ser un animal de esos. Me preocupa pensar que me estoy volviendo loco. Un silencio enmudeció todo el cuarto. Nadie dijo nada. Era como si aquella confesión de mi hermano hubiera caído como un balde de agua fría. ¿Por qué se quedaron callados?, preguntó él. Fue casi inevitable no contar lo que hace una noche nos había pasado con mi hermana mientras dormíamos, sobre aquella sombra diminuta con cuernos que tocaba la ventana. Después de eso, 2 confesiones más se dejaron oír. Confesiones que nos dejaron con la piel eriza. La primera fue de mi madre, quien dijo haber tenido el presentimiento de haber visto una cabra muy pequeña, similar a la que nació en la milpa, bebiendo agua a orillas del ojo del río mientras ella lavaba ropa. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esa cabra desapareció. No dijo nada, ya que pensó que se trataba de una alucinación, pues la cabra desapareció en cuestión de segundos sin dejar rastro. La segunda confesión, y la más rara, fue la de papá. Él dijo que desde hace semanas, mientras había estado yendo a la milpa, escuchaba el sonido de la cabra grande balar, de igual manera que la vez que dio a luz. Intrigado se mete y busca por todo el maizal, pero no encuentra nada.
Sin embargo, puede ver cómo la cabra parece correr entre todo el campo de maíz de un lado a otro. Se mete entre la plantación y se mueve de tal manera que no hace ruido. Y no solo eso, pues también ve a la pequeña cabra recién nacida hacer lo mismo. Todos habíamos callado por creer que lo que veíamos eran simples visiones o simples malinterpretaciones, pero era más que claro que no era así. En verdad algo había en esas cabras que nos estaban atormentando. ¿Para qué decir que los días siguientes fueron de estrés y nerviosismo? Nadie quería estar solo por miedo a ver esos animales sueltos. Todas las noches los perros ladraban muy fuerte, algo que nunca o rara vez hacían previo al avistamiento de esos animales. Creímos que con el tiempo aquel mal se alejaría. Preguntamos a los conocidos del pueblo si ellos habían visto algo similar, pero ninguno de ellos pasaba por lo que nosotros. Parecía que éramos los únicos. Mi abuela es una mujer muy espiritual y tiempo atrás su madre le enseñó algunas cosas de ocultismo, algo que es muy común de saber en los pueblos. Ella hizo algunos amuletos que todos nosotros llevamos colgados al cuello en caso que ese ser del mal nos acechara, porque ella dijo que esa cabra que vimos pariendo en plena milpa no era otra cosa que el maligno tratando de burlarnos. Mi abuela también enterró amuletos en las 4 esquinas del terreno y de la casa, como signo de protección. Cabe recalcar que con todo eso los avistamientos fueron disminuyendo considerablemente. La sensación de miedo y pesadez que teníamos era menor, aunque los perros aún seguían ladrando por las noches. Con el tiempo aquella historia fue quedando en el olvido, como algo que muy de vez en cuando logramos contar, y aunque nos preguntan qué fue en realidad lo que parió en la milpa, no sabemos qué responder, porque ni nosotros que estuvimos presentes esa mañana sabemos qué fue lo que pasó. Hola cuenta historias. Esto que voy a contarte es algo que hasta el día de hoy aún me ha traído muchos dolores de cabeza e incluso me ha llevado al médico. Todo inició y pasó hace ya unos 3 años atrás, semanas previas a la cuarentena que pasamos. Yo me dedico a las labores del hogar en casas ajenas. Todos los días uso el metro de la Ciudad de México para ir de mi casa al trabajo que está ubicada en la zona de Polanco. Para ello tomo 2 líneas del metro. La línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya, estación donde yo me bajo, y tomo la línea 7 que va del Rosario a Barranca del Muerto. Esa mañana me dirigía como siempre al trabajo. Iba precisamente en la línea 9, la primera que tomo. Por suerte logré alcanzar un asiento a pesar de ir en hora pico. Junto a mí iba sentada una señora de casi mi edad, de unos 40 años más o menos. Sin querer me puse a platicar con aquella señora, quien también iba a trabajar. Ambas recorrimos toda la línea hasta llegar a la parada donde yo transbordo la segunda línea de metro. Me causó curiosidad ver que esa señora también bajaba ahí, pues también tenía que transbordar. Las dos caminábamos por los andenes mientras platicábamos. La señora era muy risueña, muy amable y graciosa, de esas personas que no necesitan mucho para caerte bien. Ambas estábamos en la estación de Tacubaya esperando a que el metro llegara. Las luces ya se veían a través del túnel. Recuerdo bien que le dije: vamos a ponernos vivas para ver si ganamos asiento. Aquella señora solo sonrió cuando el metro estaba casi por pasar hasta donde estábamos. Aquella señora que estaba a mi lado, sin decir nada, se arrojó a las vías.
Ella fue arrollada por la bestia naranja sin compasión alguna. Todos los ahí presentes quedamos horrorizados de presenciar aquel acto. Yo en especial estaba paralizada del miedo, tanto que caí desmayada por el susto. Desperté minutos después con ayuda de los paramédicos, que llegaron al lugar de la tragedia. Para cuando desperté logré ver cómo los restos de aquella señora eran sacadas por partes de las vías. El costado del vagón y del andén estaban completamente salpicados de rojo, y en el aire había un olor a humedad, pero humedad de sangre. Desconozco qué llevó a aquella persona a arrojarse a las vías. No sé qué problema tendría tan grave que no vio mayor solución que esa. Después de ese hecho acudí al psicólogo por un tiempo, pues tenía presente aquella escena, algo que a veces aún creo fue una pesadilla, ya que nunca pensé que aquella persona tan alegre fuera capaz de eso. Esta historia es algo breve, pero muy atroz a pesar de ello. Actualmente trabajo cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Uso el metro todos los días para ir a mi trabajo. Y como es más que obvio, me bajo precisamente en esa estación, Zócalo, que corresponde a la línea 2 de transporte público. Debido a lo ajetreado de la vida de la ciudad y a los grandes recorridos que hago para ir a mi trabajo, muy pocas veces desayuno en casa. Prefiero comprar algo por ahí en los puestos ambulantes. Uno de estos puestos precisamente estaba justo afuera de la salida del metro Zócalo. Subiendo las escaleras a mano derecha se hallaba un tamalero al que todas las mañanas le compraba una torta de tamal y un atole, típico desayuno de los que vivimos por acá. Esa rutina la hice por semanas, incluso por meses, pues aquel tamalero en verdad vendía muy buenos tamales. Una noche, cuando ya estaba en casa, veía la televisión junto a mi familia, cuando en las noticias narraron el atroz caso de un hombre que había tomado la vida de su pareja y por temor a ser descubierto quiso deshacerse del cuerpo, pero no lo hizo de una manera convencional. Lo que ese hombre hizo fue cocinarla y darla de comer a sus clientes. Este hombre no era otro que aquel tamalero que vendía justo afuera del metro Zócalo. Cuando vi su cara, no me cabía duda que ese hombre era el que toda la semana le estuve comprando, sin saber que lo que me comía era la carne de su pareja. Un asco aberrante llegó a mi estómago a tal grado de casi vomitar. Yo, al igual que cientos de comensales, fuimos víctimas de aquel dañado sujeto. Por suerte fue enviado a la cárcel. Y yo desde aquella vez dejé de comer en la calle. Ya vamos a mitad de camino en este pequeño viaje de misterios y enigmas. Date un respiro para ponerte aún más cómodo. Toma el aire nuevamente, ya que las siguientes historias son aún más extrañas. Te recuerdo que si no quieres perderte ningún capítulo de estas historias, actives todas las notificaciones y estés pendiente al canal. A diario relatos que te dejarán la sangre helada. Ahora bien, continuemos. Mi nombre es Daniela y vivo en la ciudad de Monterrey. A diario uso el sistema de metro de la ciudad para ir a la escuela. La línea que utilizo es la 1 y me bajo en la estación Simón Bolívar. En esta estación me acostumbré por un tiempo a ver una señora de edad avanzada que pedía limosna en la entrada de la estación.
Al igual que todo trabajador y estudiante, es normal tener ciertas rutinas diarias que se nos hacen tan habituales a tal grado que cuando algo no está en su lugar, como de costumbre, nos viene la sensación que algo falta, que algo anda mal. A esta señora yo ya me había acostumbrado a verla todas las mañanas al salir y entrar a la estación para volver a casa. Recuerdo perfectamente que un viernes, cuando llegué a la estación e iba de salida, aquella señora no estaba. Su lugar tan común donde pedía dinero estaba vacío. Al salir de la escuela por la tarde y regresar a casa, de igual manera, ella no estaba. Eso se me hizo algo extraño, en medida de lo habitual que era verla. Sin embargo, cuando esperaba el metro ya dentro del andén, aquella señora salió de un acceso y con paso muy lento caminó hasta mí. Era como si ella viniera específicamente hacia mí. Su mirada la tenía clavada y no la despegaba ni un segundo. La señora se postró enfrente de mí y sin saludarme, simplemente dijo: "Tu hermano Marcos está muy orgulloso de ti. Lamenta no estar en este día tan especial contigo, pero llegará el día en que se volverán a ver". La señora, después de decirme eso, caminó de regreso por el acceso por donde había entrado. Yo me quedé paralizada, puesto que Marcos es el nombre de mi hermano, pero él tenía más de 6 años fallecido, y ese día en especial era mi cumpleaños. Después de regresar en sí, busqué a la señora en los corredores y la salida del metro, pero no la vi. De hecho, jamás volví a verla. Esto podrá sonar algo loco, pero recorrí todas las estaciones de ambas líneas del metro en busca de esa señora, pero no di con ella. Le conté esto a mis padres, quienes a pesar de la descripción no sabían de quién se trataba. Tendría que ser algún conocido como para saber ese dato tan delicado de mi familia. Hasta el día de hoy me sigo preguntando quién era esa señora. Soy operador del metro y trabajo en la línea verde olivo, la línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes. Esto me sucedió hace no mucho y es algo que aún me tiene con muchas dudas. Como operador del metro, tengo que estar muy temprano en la estación para dar inicio a mis labores. El primer tren sale de cada estación a las 5 de la mañana en punto. Así que nosotros debemos estar de 1 hora a media hora antes para preparar el tren. Recuerdo que en la madrugada en que sucedió esto, me hallaba en mi tren a punto de salir, cuando me dijeron por radio que el tren que yo tenía estaba presentando fallos, así que tenía que sacarlo de operaciones. Para eso yo me encontraba en la base de universidad y tenía que llevarlo hasta el otro extremo. Tenían que llevarlo hasta la estación de Indios Verdes, que es donde se halla el taller principal. Operé aquel tren completamente vacío para que le dieran su mantenimiento correspondiente. Recorría sin temor alguno todas las estaciones que hay en la línea. Eran aproximadamente las 4:30 de la madrugada. A esa hora no había ni una sola alma en toda la línea. Ya iba a poco más de medio camino de distancia. Pasaba a la estación de Niños Héroes, cuando del lado contrario a mi dirección, unas luces de un tren se notaban a lo lejos. Aquel tren venía en sentido contrario, sobre las vías de junto. Se me hizo raro, ya que aún no era hora para que operara.
y también no había razón por la cual él viniera de ese lado. Si tuviera un fallo, este tendría que ir a la estación de Indios Verdes, que era de donde parecía provenir. El tren se acercó lo suficiente hasta pasar justo a mi lado. Me di cuenta que, a diferencia de mí, aquel tren iba completamente lleno. Todos y cada uno de sus vagones iba repleto de personas. Al ver un poco más detenidamente el tren, quien por cierto no iba tan rápido como normalmente se hace, vi que sus pasajeros parecían viejos. Es decir, sus atuendos eran ropa antigua como de los años 60 o 70. Los hombres iban de traje, tenían cabello abultado y bigote pronunciado. Las mujeres vestían con ropajes largos y sombreros amplios, como si fueran de gala. Ese tren pasó de largo, dejándome la duda de qué rayos había pasado. Al llegar a la estación de Indios Verdes, pregunté al departamento de control sobre el tren que enviaron en sentido a la universidad, pero ellos dijeron no haber enviado ningún otro tren a revisión. Yo había sido el único que salió esa madrugada. A día de hoy no sé qué era ese tren que vi en la estación de Niños Héroes, pero creo que lo que vi fue un tren fantasma. Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me gustaría contar el siguiente relato que tiene como protagonista a mi hermana menor y que se originó desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo soy 11 años mayor que mi hermana. Mi madre quiso tener un solo hijo, pero con el tiempo cambió de opinión, siendo esa la razón de la distancia tan grande que hay entre ambos hermanos. Recuerdo en una ocasión que estábamos reunidos mis padres y yo en casa. Mi madre, quien para entonces tendría 6 o 7 meses de gestación, dijo que sentía algo extraño en su vientre. Mi padre se acercó hasta él y colocó su oído. Con voz de pregunta dijo: "Parece que el bebé está llorando". Según lo que escuchó mi padre al acercarse, fue el escuchar cómo si aquel bebé que aún estaba en el vientre de mamá estuviera en llanto. Mi madre se espantó y de inmediato llamó a su madre, o sea, a mi abuela, pues algo andaba mal con aquel bebé, quien para ese tiempo ya se sabía que era una niña. Voy a hacer un ligero paréntesis en esta parte para detallar algo que ha sucedido en mi familia. Se dice que cuando un bebé está dentro del vientre de la madre y llora, quiere decir que ese bebé tendrá cualidades o características sobrenaturales una vez que nazca. Si ustedes lo quieren ver de esta manera, se puede decir que tendrá poderes especiales. En mi familia había 2 casos ya contados de eso. El primero fue la madre de mi abuela, quien lloró mientras estaba en el vientre de su madre. Una vez que ella nació, tenía la peculiaridad de tener sueños premonitorios. Es decir, ella podía ver el futuro próximo por breves segundos en sus sueños. El segundo caso fue el de mi tía Estela. Ella lloró cuando estaba en la panza de mi abuela y una vez que nació, tenía la peculiaridad de presentir cosas. Mi tía Estela dice que cuando algo malo está por suceder, a su ojo izquierdo le aparece un derrame de sangre, mientras que si es bueno, esta mancha aparece en su ojo derecho. Incluso, una semana antes que a mi madre le dijeran que estaba embarazada, a mi tía Estela le apareció esta mancha, pero en esa ocasión apareció en ambos ojos. Era como si algo bueno viniera acompañado de algo malo.
Después de oír que el bebé de mi mamá lloró en su vientre, se pudo entender el porqué de ambos ojos manchados. Ahora bien, una vez explicado esto, continuaré mi historia. Mi madre llamó a mi abuela, a quien le dio la noticia que su hija, al igual que su hermana Estela, muy probablemente tendría un don sobrenatural, y solo quedaba esperar para ver con qué era bendecida la niña. Mi abuela en repetidas veces trató de hacerle entender a mi madre que aquel don que le dieran no debía verlo como algo malo, sino al contrario, como algo que debía y podía ser aprovechado a su favor. Aunque a decir verdad, las palabras de mi abuela eran palabras de confort, porque ella sabía mejor que nadie que este tipo de don siempre representa una carga emocional y espiritual muy fuerte. Y prueba de ello era mi tía Estela. Ella vivía y vive constantemente con el temor de ver aquellas marcas en sus ojos, ya que una vez que aparecen no sabe quién o quiénes serán los beneficiados o afectados. Vive con miedo y un estrés muy notorio. Después de meses, el día del alumbramiento había llegado. Todo salió bien y mi hermana, a quien llamaron Cielo, nació sana y salva. El nombre de Cielo mis padres lo escogieron precisamente porque decían que ella era una bendición del cielo. Mi hermana creció con toda normalidad posible hasta la edad de 6 años. Fue a partir de esa edad que las cosas empezaron a cambiar. Mi hermana a esa edad aún dormía en el cuarto de mis padres. Ella tenía una cama individual pegada a la cama de mis papás, así que toda la noche estaban al pendiente de ella. Hasta ese día mi hermana rara vez había llorado en las noches, pero a partir que cumplió 6 años, no había noche que ella no llorara. Cuando le preguntaban por qué lloraba, ella decía que era porque un hombre que entraba por la ventana quería cargarla. Desde esa noche mis padres empezaron a dormir con la luz prendida e hicieron que ella durmiera en medio de los dos por si acaso. Pero a pesar de aquello no impedía que Cielo despertara bruscamente llorando y contando lo mismo cada noche. Ese comportamiento estuvo presente en ella por unos 3 meses. Después y afortunadamente se fue disipando. Lo que sea que la quería cargar dejó de aparecerse y mi hermana estuvo más tranquila. Para ese tiempo ella había entrado a la escuela primaria y aunque era una buena alumna, le costaba socializar con los demás niños del aula. La maestra en turno llamó a mis padres y les hizo el comentario que Cielo se la pasaba hablando sola a la hora del recreo e incluso en clase. Cuando le cuestionaban con quién hablaba, ella decía que lo hacía con un niño llamado Hugo, pero este era imaginario al parecer, ya que nadie salvo ella podía verlo. Esto llevó a creer que se trataba de un amigo imaginario que había creado debido a su falta de contacto con sus demás compañeros. A Hugo se le sumó Jairo, Lucía, Miguel, Daniela y Constanza. Todos ellos eran los supuestos amigos imaginarios con quien mi hermana hablaba. Una vez mi mamá le dijo que hiciera un dibujo de todos ellos. Cuando lo hizo vio que todos eran de diferente tamaño en cuanto a estatura. Cielo dijo que eso era porque no todos eran niños, varios eran adultos o ancianos. Intrigados y asustados por aquello que mi hermana veía, le preguntaron de qué hablaba con ellos, qué le decían. Cielo dijo que le contaban sus cosas que dejaron pendiente,
Les hablaban de sus familias y de sus recuerdos. Fue debido a todo esto que se llegó a la conclusión que Cielo, mi hermana, tenía el don de ver y hablar con los muertos. Uno de los dones más fuertes, pero también de los más peligrosos que puede haber. Cielo creció los siguientes años alejado de amigos normales y siempre se le veía hablando sola en la calle, en su cuarto, en el patio e incluso mientras dormía. De alguna manera ella no era consciente que lo que veía no era normal, pues ella percibía a todas esas almas como personas corrientes. Hasta esta parte de la historia y de tiempo, no pasaba de ver las formas extrañas de actuar de Cielo, y quizás no había nada de qué preocuparse, pero las cosas dieron un drástico cambio en poco tiempo. Una tarde la familia tenía que ir al panteón a dejar flores para un familiar que había fallecido recientemente. Dejó el dato que este fallecimiento fue advertido por mi tía Estela debido a su don. Bueno, hasta ese día mi hermana no había puesto un pie en el panteón a petición de mi abuela, ya que no consideraba correcto exponerla, pero con la edad que tenía para entonces, creyeron que ya no era necesario guardarse de ese sitio. Cielo no puso siquiera un solo pie dentro del camposanto. Cuando cayó arrodillada, se llevó las manos a la cabeza y se puso a llorar. Gritaba que la dejaran en paz, que no la tocaran. Cielo se puso como loca y de un momento a otro comenzó a vomitar. De inmediato la sacamos de ese lugar y la llevamos a casa. Ya más tranquila, ella nos dijo que decenas, cientos de personas con las caras negras la estaban tocando y querían entrar en su cuerpo. Mi abuela dijo que quizás esas almas eran las que vagaban en el cementerio y querían poseer el cuerpo de Cielo por ser más sensible a ellos. Después de esa vez no dejaron salir a Cielo a ningún lado. Mi abuela y mis tíos la llenaron de pulseras y amuletos para protegerla de todo mal. Y aunque esto funcionaba, Cielo decía que veía mucha gente con la cara negra parada enfrente de la casa, esperando que saliera. Por desesperación mi abuela tuvo que recurrir a un conocido que trató hace muchos ayeres. Cuando mi abuela estuvo encinta y le dijeron que mi tía Estela tendría un don, ella se espantó y buscó la forma de prepararse para el momento. Esta búsqueda la llevó con un señor que se dedicaba a la magia. El señor se llama Gilberto y ahora se tenía la necesidad de recurrir a él para que les diera una posible solución al caso de Cielo. Ese señor Gilberto por suerte aún estaba vivo y aceptó ayudarlos, pero desde un principio dijo que no había una solución como tal. Se expresó con la siguiente frase: puedes cambiar el curso del agua, mas no detenerlo. Lo que propuso en primera instancia el señor fue que Cielo se adentrara al mundo del ocultismo, pues ese don sería muy apreciado en ese campo, pero mi familia se negó rotundamente a eso. Por tal motivo el señor sugirió que se tratara de hacer un conjuro de retención. Aquel consistía en bloquear en lo más posible el don de Cielo. De este modo quizás no pueda librarse de ver, oír y sentir cosas, pero sí puede disminuir drásticamente. Mi familia no tuvo más remedio y tuvieron que hacer aquel conjuro. De lo que se hizo en él no estoy del todo seguro, ya que no estuve presente, pero por lo que me dijo mi hermana fue más o menos así. A ella la acostaron en el piso, le colocaron una corona de flores y durante más de una hora, don Gilberto estuvo recitando varias citas bíblicas y de magia blanca.
Le dieron de beber una clase de líquido muy espeso que según ella sabía a fierro o a óxido. Después la vendaron y la pararon. Le dieron un total de 27 vueltas en el sentido de las manecillas del reloj para finalmente atarle en sus 2 tobillos, sus 2 muñecas y su cuello unas pulseras rojas que servirían como sello o retención de ese don. Después de aquella ceremonia, al parecer las cosas mejoraron mucho para Cielo. Dejó de ver y sentir todo aquello que anteriormente la aquejaba. Si bien aún seguía viendo algunas almas en pena, estas en su gran mayoría eran las que le hablaban para contarle su vida, mas no querían poseerla. Han pasado 5 años desde aquel sello que le hicieron a Cielo. Ella está cursando la universidad y lleva una vida normal dentro de lo que cabe. Quizás ustedes tengan muchas dudas en relación al caso de mi familia y mi hermana. Si gustan pueden dejarlas. Espero mandar otro apartado respondiendo lo más posible. Si se llegan a preguntar si es hereditario, se supone que no. Pero en mi familia hubo una excepción, yo creo. En todo caso, y si algún día escuchan cómo un bebé llora dentro del vientre de su madre, tengan por seguro que él nacerá con un don, uno que el cielo le ha dado. Mi abuela decía que si en las noches escuchas que alguien te habla por tu nombre 3 veces, jamás debes responderle, porque si lo haces, aquello a lo que atraigas se llevará tu alma. Mi nombre es Raúl Cancelo y vivo en el pequeño pueblo de Azompa en el estado de Oaxaca. Este lugar es uno muy tranquilo donde rara vez pasa algo que realmente sea de importancia. Pero algo tienen los pueblos que sin importar qué tan chicos o grandes sean, siempre hay por lo menos una historia sobrenatural que nace en ellos. Azompa, por supuesto, no está libre de esto. Aquí durante años se ha contado la leyenda de la llamada Hija del Río. Esta historia nació por ahí de los años 70 y cuenta, según los que vivieron en la época, que en el pueblo había una familia, la única adinerada en ese entonces. Esa familia tenía 2 hijas, la mayor de nombre Elvia. Ella era una mujer muy hermosa, amable y querida no solo por sus padres, sino por todos los pobladores debido a su noble corazón. Por su parte, su hermana menor Karina no era diferente a su hermana mayor en cuanto a su sentir y forma de ser. Sin embargo, ella tenía una peculiaridad poco grata. Karina había nacido con una malformidad en el rostro que la hacía desagradable a la vista. La gente le tenía miedo y sentía el rechazo constantemente. Karina veía como decenas de hombres guapos y de buen ver venían incluso de otros pueblos en busca de desposar a su hermana mayor Elvia, pero a ella nunca jamás nadie siquiera la volteaba a ver. Fue de ese modo que empezó a sentir rencor y envidia por su hermana, algo que cegada por la ira, la hizo un día arrojarle ácido a su hermana para que perdiera su belleza y así ella sintiera lo que es el rechazo. Ese acontecimiento marcó a Elvia a tal grado que con el pasar de los meses se mudó a una pequeña cabaña cerca del río, donde se mantenía escondida por la vergüenza que tenía de mostrar su rostro desfigurado en público.
Elvia una noche citó a su hermana Karina a su pequeña choza en el río para hablar y arreglar aquel problema que había separado a su familia. Karina ingenuamente fue a ese lugar, pero solo para ser víctima de su hermana. Elvia la ahogó en el río y dejó que su cuerpo fuera arrastrado por la corriente sin ser hallado jamás. A partir de ese día, pocas personas se paraban cerca del río, pero nunca faltaban los imprudentes que se iban a burlar de Elvia y su rostro quemado. Todos aquellos que lo hicieron tuvieron un trágico final. Ellos, al igual que Karina, fueron ahogados por Elvia, a quien para ese entonces se le habían atribuido poderes sobrenaturales, a tal grado de ser conocida como la bruja del río o la hija del río. Y ese título se debe a que si alguien camina cerca del río una noche y escucha que alguien lo llama por su nombre 3 veces y este contesta, de ese río se aparece el cuerpo de Elvia y lo ahogan las frías aguas de ese lugar. Bueno, esta historia es para muchos eso, una historia, pero hay quienes sí creen en ella y se andan con mucho cuidado en las noches, si es que tienen que caminar por el río. Hace algunos años apenas, en el pueblo, el señor Miguel Huerta regresó de los Estados Unidos y con el dinero que había reunido construyó una finca en un terreno que estaba pegada al río. El señor contrató trabajadores para todo, siendo que yo fui uno de los tantos que llegó a él en busca de algo de empleo. Inicié como conserje de los establos, para posteriormente y por petición del patrón, me convertí en el velador de la finca. El lugar era muy grande, pero mi trabajo más en específico era cuidar 3 lugares: la casa del patrón, su establo y su granero. Esos eran los lugares donde se hallaban las cosas con mayor valor. Todas las noches que me iba a trabajar de velador, mi abuela me preparaba mi cena y sin importar cuánto tiempo ya llevara velando, siempre me decía que me cuidara mucho y que si alguien me hablaba en medio de la noche, jamás contestara. Con su bendición me despedía y me iba a trabajar cada noche. En un principio sí llegué a recordar aquella leyenda en varias ocasiones, mientras daba mis recorridos en el establo, ya que ellos son los que están más cerca del río. Incluso desde ahí, en la noche con la tranquilidad de la oscuridad, se podía oír cómo el agua recorría su cauce. Pero como nunca vi o sentí nada, fui tomando confianza y por supuesto, me hice menos creyente de ello. En una ocasión el patrón hizo una fiesta muy personal en su finca. Invitó a familiares y amigos cercanos. Varios de ellos provenían de la ciudad y nunca habían tenido contacto con animales de granja. Así que por largo rato estuvieron en el establo con los caballos y las vacas. Por descuido dejaron abierta una de las puertas y un caballo se salió del lugar corriendo rumbo a la pradera. El patrón me pidió que fuera a buscarlo enseguida. Como ya era de noche, no fuera a ser que se topara con una manada de coyotes o de gatos monteses y lo fueran a atacar. Esa noche llevaba una linterna y un machete como mi única compañía para la búsqueda. Aunque el lugar era todo un campo abierto, era difícil saber dónde era que podía estar aquel caballo. Sin embargo, no era la primera vez que ese animal se fugaba, y conociéndolo, quizás estaría pastando en el claro que está a 1 kilómetro de la finca. A pesar de caminar en medio de la noche sin ningún tipo de compañía, me sentía muy tranquilo. El viaje hacia ese claro, por suerte, no tuvo mayor contratiempo. A lo lejos se veía aquel caballo pastando como era de esperarse.
Al ser un animal dócil, no fue difícil acercarme y atarle una soga. Lo venía tirando de regreso a la finca cuando empecé a sentir algo de rigidez en su cuello. El animal se estaba resistiendo a seguir caminando. Con el avanzar turbulento de ambos, empecé a oír algo que no había escuchado cuando iba en busca del caballo. No muy lejos se oía el ruido del río. Su cauce se escuchaba fuerte y claro, como si estuviera a unos escasos metros de él. El caballo frenó su andar por completo. Después de eso relinchó y se paró sobre sus dos patas traseras, como si estuviera a la defensiva. Sin avisar, se echó a correr a todo galope en dirección a la finca. Yo estaba a punto de pegar la carrera para ir tras de él, cuando escuché claramente cómo alguien dijo mi nombre. Raúl. Yo podría jurar que la voz parecía ser la de mi patrón. Era idéntica a la suya. Por instinto contesté el llamado, pero aunque volteaba a todos lados, no se veía nadie. El miedo comenzó a invadirme lentamente. Tenía la extraña sensación que alguien me estuviera viendo desde la oscuridad de los matorrales. Comencé a trotar de regreso a la finca. Mientras lo hacía, el ruido del agua corriendo se hacía más fuerte, hasta ver cómo a través de un pequeño resquicio entre los árboles se podía observar el agua siendo iluminada por la poca luz de la luna. En ese mismo momento escuché una vez más esa voz que me llamaba Raúl, pero esta ocasión la escuché justo a unos metros de mí, y al igual que la vez anterior, era similar a la de mi patrón. Por desgracia contesté nuevamente. En ese instante mis piernas se congelaron por completo. Era como si algo me estuviera sujetando. Por más que quería despegarlas del suelo y correr, no podía. Por tercera vez, alguien dijo mi nombre. Raúl. Yo cometí el enorme error de contestar esa tercera vez. Les juro que lo hice casi de manera intuitiva. Fue como si mi boca expresara ese sonido de contestación por sí sola. En ese preciso instante el ruido del agua del río se hizo aún más fuerte, y parecía que ese resquicio donde se veía el río se hacía más grande. Lo suficiente hasta dejar ver claramente el cauce corriendo de arriba a abajo. Apunté la luz de mi lámpara hasta ese río y pude ver entonces como si alguien saliera lentamente de él. Aquello que brotaba del río lo hacía caminando y saliendo de entre sus profundidades muy pausadamente. Primero salió la cabeza, misma que no dejaba ver su rostro porque su cabello le cubría por completo. Después de eso, salió el resto de su cuerpo. Aquello tenía el cuerpo de una mujer, una que vestía completamente de blanco y estaba descalza. Esa mujer se acercó hasta mí con paso lento. Yo seguía petrificado sin siquiera poder mover un solo músculo. Cuando la mujer estaba a escasos metros de mí, alzó la cabeza y con las manos se retiró el cabello del rostro. Me percaté que ella estaba completamente seca, a pesar de haber salido del agua. Al retirarse los primeros mechones de pelo, conocí el terror. La piel de esa mujer estaba totalmente desfigurado. Tenía cicatrices por todos lados, además que sus ojos solo eran dos cuencas vacías y su boca no tenía dientes. Esa noche grité como nunca en la vida lo había hecho.
El sonido de mi boca hizo que los pájaros que se escondían en los árboles salieran volando por el susto. La lámpara que tenía en la mano y que iluminaba a esa mujer cayó al piso. En ese momento sentí un impulso de adrenalina y comencé a correr como loco con dirección a la finca. Todo el camino lo hice gritando y corriendo. A mi paso solo se oía a lo lejos cómo los perros de las casas más próximas ladraban y aullaban. No tardé en llegar hasta la finca ya casi desfallecido por aquella tan larga carrera que acababa de hacer. Cuando la luz de los focos de la finca me alumbraron, me sentí un poco más tranquilo. Volteé hacia mi espalda, siendo así que en la oscuridad se veía un bulto blanco parado en medio de los árboles. Aquel bulto estuvo unos segundos parado, hasta que se adentró nuevamente al bosque. No me bastó siquiera darle muchas vueltas a mi cabeza para entender que eso que estaba ahí era aquella hija del río. Era Elvia la bruja. Desde aquella noche jamás volví a poner un solo pie fuera de la finca, y las pocas veces que lo llegué a hacer, me colocaba bolas de papel en los oídos, por si esa bruja me volviera a llamar, ya no la escuchara. Si a ustedes en las noches alguien los llama por su nombre, jamás respondan el llamado. Buenas noches, querida comunidad de CH. Hoy estamos reunidos, como ya es habitual en este espacio, con la intención de narrar algunas historias que nos han hecho llegar ustedes. Como acaban de ver, quien nos compartió estas historias también nos hizo llegar varias grabaciones de lo que ha visto y oído en su trabajo. Además de esta historia en particular, hay una más que estoy seguro le sacará algunos gritos. Así que pongamos atención a esto que estamos por contarles. Yo soy Memo y acompáñenme esta noche a recorrer los oscuros caminos de estas historias. Me llamo Román Saldívar. Soy velador en un taller mecánico y desde el primer día que puse un pie en este sitio, extrañas cosas me han estado ocurriendo. Como velador llevo más de 20 años. Al principio, cuando experimenté las primeras cosas paranormales, sí llegué a asustarme. Por suerte, en mis inicios no estaba solo. Tenía un par de compañeros más que me apoyaron y me dijeron que en este empleo eso era normal. Hace 3 años entré a trabajar a este taller mecánico. Mi función es cuidar por las noches para que nadie llegue a meterse. Anteriormente ya habían ingresado algunas veces y habían saqueado el sitio, así que para evitar eso me tenían a mí aquí. Yo entro a las 10 de la noche y salgo a las 8 de la mañana. En todo ese tiempo me la paso dentro del taller mecánico, que no es muy grande, he de decir. Por suerte no estoy solo todo el tiempo. A mi lado está Maxi, un perro que me hace compañía y quien también me ayuda a cuidar el sitio. Maxi ya estaba cuando yo entré a trabajar y con el tiempo nos hicimos grandes compañeros. Cuando entré a trabajar se me dijo que en el taller pasaban cosas extrañas. ¿Extrañas como qué?, pregunté. Bueno,
Según dicen algunos muchachos del trabajo, de vez en cuando se ve un señor caminando en el almacén. Mira, te aviso desde ahorita para que no te sorprenda o para que no te dé miedo si es que lo ves, dijo mi jefe. Experimentar cosas paranormales para mí ya era normal, pero aquí fue donde me llevé el susto de mi vida. Una noche de las primeras, por cierto, me encontraba trabajando. De vez en cuando me daba mis vueltas por el taller y revisaba los almacenes solamente por rutina. Como a la 1 de la madrugada escuché que alguien tocó la puerta del taller. No le presté atención ya que podría tratarse simplemente de borrachos, quienes chocan contra la puerta al ir caminando en la calle. Pero aquello que se oía allá afuera no eran borrachos. El toquido se volvió a oír y este era perfectamente entendible. Maxi por su parte no ladraba, simplemente movía la cola como si estuviera contento. Ha de ser alguno de los trabajadores o dueños, pensé, aunque todos ellos tienen llave propia, así que no sabía qué pasaba. Me acerqué a la puerta y sin abrir pregunté quién era. La voz de un hombre me dijo: «Buenas noches, soy el señor Abel y quiero pasar por algunas cosas que me dejó encargado mi hijo Cristian». Cristian es el nombre de uno de los dueños del taller, pero este en ningún motivo me dijo que su padre vendría. La verdad no le tuve nada de confianza a aquel señor, ya que jamás lo había visto, ni siquiera sabía de él. Sin embargo, el hecho que Maxi no ladrara como normalmente lo hace con desconocidos fue motivo suficiente para dejarlo entrar. El señor entró y acarició a Maxi, quien se veía muy feliz de verlo. Después de eso se fue hasta las oficinas del taller. En todo momento ese señor Abel fue muy respetable, incluso platicó conmigo. De hecho, ya viéndolo mejor, tenía mucho parecido a su hijo Cristian. El señor entró a la oficina y sacó una caja muy chica del escritorio. La caja era de unos 15 centímetros de largo por unos 10 de ancho. El hombre la metió en sus brazos y salió del taller, no sin antes despedirse, y me dijo: «Si ve a Cristian, dígale que me vaya a visitar». Después de eso el señor se fue y ya no supe nada más de él. Al día siguiente por la mañana, cuando llegó Cristian, le dije que su padre, don Abel, había venido por unas cosas en la madrugada. Cristian se puso pensativo y preguntó nuevamente ¿quién? Le repetí que su padre, don Abel. Le describí la apariencia del señor que había venido en la madrugada y que se llevó una caja de su oficina. Cristian corrió a la oficina y buscó aquella caja, esa misma que contenía las cenizas de su padre Abel, quien tenía 5 años de haber fallecido. Cristian me regañó y dijo que por qué lo había dejado entrar. Le expliqué que Maxi no le ladró, al contrario parecía conocerlo, además del gran parecido que tenía con él. Cristian salió de inmediato a no sé dónde. Al paso de una hora regresó con aquella caja que se llevó don Abel en la noche. Cuando llegó, entró a la oficina y se quedó pensando. No dijo nada, no hizo nada. Después de un rato y por culpa y remordimiento, le pregunté qué había pasado. Cristian dijo que halló aquella caja justo encima de la lápida de su padre. Al día siguiente se instalaron cámaras de seguridad en todo el taller, por si don Abel volvía a aparecerse, pero jamás volvió a poner un solo pie. Bueno, eso creo,
De vez en cuando tocan a la puerta del taller muy de madrugada. Maxi mueve la cola y yo pienso que es Don Abel, pero cuando abro la puerta, afuera no hay nadie. Lo que voy a contar a continuación es algo que varios de mis compañeros de trabajo y yo hemos presenciado en los últimos meses. Soy velador en una armadora de automóviles ubicada en el pueblo de San José, Chiapa, que está a unos 40 minutos de la ciudad de Puebla. Este lugar está muy lejos de todo tipo de urbanización. Todo lo que nos rodea son campos y campos áridos. En este lugar a todas horas pasan cosas extrañas. Se ven y se oyen. Y aunque ya estamos acostumbrados a todo eso, no significa que no sintamos miedo. Las siguientes grabaciones corresponden a una noche en que mis compañeros y yo estábamos trabajando en aquella zona industrial. En la madrugada se empezó a escuchar el lamento de alguien que se oía a lo lejos. En un principio pensamos que sería el viento o en su defecto el sonido provocado por los autos que pasan muy a lo lejos. Pero tras escucharlo con más cuidado, nos dimos cuenta que no era el caso. Mis compañeros y yo salimos al estacionamiento y ahí fue que oímos esto. No mames. A lo lejos se podía oír el lamento de una mujer. Mis compañeros y yo seguimos caminando por el estacionamiento, buscando de dónde se originaba aquel ruido. Pero por más que alumbrábamos a lo largo y ancho de todo ese estacionamiento, no vimos nada. Ojalá nos hubiéramos quedado con esa intriga y hubiéramos regresado a nuestro puesto de vigilancia. Pero como dicen, el hubiera no existe. Precisamente en ese mismo estacionamiento, a plena luz de las escasas lámparas, vimos esto otro. ¿Lo tienes enfocada? Container 20. Al 05 120, toma de 73. Puerta 220. Vehicular o peatonal. Vehicular o peatonal. Puerta 2 personal 20. No sé ustedes, pero para mí es más que claro que ahí había una persona parada en plena luz. Después de ese avistamiento decidimos ya no seguir adelante. No fuera a ser el caso que otra cosa, aún peor, se nos apareciera. Este tipo de apariciones y sonidos es muy común de escuchar por este lado.
Hay quienes dicen que aquel quejido que se oye no es otro que el de la Llorona, y si quieren mi opinión, les puedo asegurar que sí lo es. Pero aquí ustedes tienen la última palabra. Esto ocurrió en mi adolescencia. En ese tiempo yo estaba en vías de hacer mi confirmación, la cual es una celebración eclesiástica que se lleva a cabo en la religión católica. Para dicha celebración era necesario tomar clases de preparación y de información. En ese tiempo recuerdo muy bien que todos los que estábamos por hacer la confirmación se nos pidió que fuéramos a un retiro espiritual que se llevaría a cabo en los días próximos. Dicho retiro se llevaría a cabo justo al lado de la iglesia. En ese lugar había un exconvento que se solía usar de vez en cuando para reuniones o eventos de este tipo. El resto del año estaba cerrado a todo público. Aquel retiro espiritual tenía planeado durar 2 días, sábado y domingo. Entraríamos el viernes en la noche y saldríamos el domingo a mediodía. Hasta ese entonces yo nunca había ido a uno de ellos, pero más o menos sabía cómo estaba la cosa. Al entrar todo fue tranquilo, cantamos, bailamos un poco, y todo aquello lo hicimos en el jardín del convento, el cual tenía un viejo pozo que estaba cerrado con tablas y candados en su centro. Más tarde los catequistas y el padre hicieron algunas dinámicas y para finalizar la noche tuvimos una fogata. A las 10 de la noche nos enviaron a dormir. En un cuarto grande de aquel exconvento dormiríamos los hombres y en otro las mujeres. Como a las 2 de la madrugada me levanté porque quería ir al baño. Así que salí de la cama y caminé por un corredor largo que está justo al lado del jardín. Iba a medio camino de ese corredor cuando vi la luz de una veladora destellando precisamente en el jardín. Quien sostenía aquella vela era una monja. La vela podía fácilmente iluminar su cara y parte de su ropa. Pero lo que se me hizo raro fue que, hasta donde yo sabía, en ese lugar no hay monjas. Aquella religiosa caminó por la orilla del jardín. Lo hacía muy lento. Lo hizo así hasta que la luz de la veladora se apagó y ya no vi más nada. Al día siguiente le conté esto a los catequistas, pero nadie sabía qué decir de ello. Estaban, al igual que yo, algo intrigados. Sin embargo, quien sí tornó su cara algo extraña fue el padre, quien de inmediato cambió la conversación. Obvio, esta historia también la conté a mis compañeros, aunque no todos me creyeron. El sábado hicimos nuestras actividades correspondientes para, al igual que la noche anterior, irnos a dormir a las 10. En la madrugada, como a las 2 más o menos, Gilberto, un compañero del retiro, me despertó y me dijo: «Ven, mira, las monjas están allá afuera». Un par de compañeros más y yo seguimos a Gilberto hasta el jardín, donde vimos cómo varias monjas salieron de una esquina. Todas tenían una veladora en mano y caminaban en fila. Lo extraño era que todas y cada una de ellas bajaban por el pozo del jardín, ese mismo que estaba completamente cerrado. Después que la última bajó por ese lugar, todos los ahí presentes nos quedamos viéndonos unos a los otros y sin nada más que decir, regresamos a la cama. Hasta el día de hoy no sabemos qué rayos fue eso.
Nosotros estamos completamente seguros de lo que vimos, pero nadie, absolutamente nadie, nos ha podido dar una explicación. Me llamo Salvador y tengo una historia algo turbia que me gustaría contarles. Verán, por un tiempo anduve en malos pasos mientras estaba en la secundaria. Por eso y otras cosas, mi mamá me obligó prácticamente a formar parte de las festividades y actividades de la iglesia. Por suerte en ese lugar logré componerme y alejarme de las malas compañías. En una ocasión, ya estando más apegado a la iglesia, recuerdo que se abrió la convocatoria para ir a un retiro espiritual. Yo nunca había asistido a uno, pero tenía ganas de experimentar el momento, así que me anoté. La cuestión es que este retiro no se haría en el lugar donde vivíamos. Este sería algo afuera, en un pequeño bosque donde la idea era acampar. Varios de los que acudimos al retiro éramos todos conocidos. Sin embargo, los que llevaban a cabo la organización del evento no lo eran. Salvo por el padre de la iglesia, todos los demás eran extraños. Todos eran hombres y mujeres adultos que parecían no ser de aquí. Tenían la piel clara y ojos azules, como si fueran extranjeros. Además, que el español que manejaban era muy básico. Lo primero que hicimos en aquel retiro fue pasar al frente y contar parte de nuestra vida, cómo nos hallábamos, dónde vivíamos y cosas por ese estilo. Lo segundo que hicimos y lo que me empezó a causar algo de miedo fue que uno de estos hombres sacó un libro negro, uno de gran tamaño, y dijo que teníamos que hacer oración. Las palabras que él dijo yo jamás las había oído. Hablaba en otro idioma, y lo poco que decía en español no era nada parecido a los cantos o versículos de un rosario normal. No sé cómo explicarlo, pero aquella experiencia se empezó a tornar muy lúgubre. Se sentía algo raro en el ambiente que nos rodeaba, y no me refiero al bosque, sino a algo más, algo que parecía estar vigilándonos. La tarde empezó a caer, la luz del sol se estaba ocultando y con ello el miedo aumentaba. Poco después aquellos hombres blancos dijeron que teníamos que hacer una fogata, ya que más noche nos tocaba hacer adoración a Dios, pero su Dios no era para nada igual al de nosotros. Esto lo digo porque ellos sacaron una gran figura dorada de un hombre con cabeza de toro, al cual deberíamos rendirle culto. En ese momento, varios de mis compañeros y yo nos paramos y le hablamos a nuestros padres, ya que ese ritual estaba muy mal. Por suerte, mi mamá y los padres de otros compañeros llegaron por nosotros y repudiaron lo que estaban haciendo aquellos hombres. Debido a eso, y a que nunca hubo una explicación por parte del padre, él fue corrido de ahí y ya no se supo qué pasó con él. Por cierto, algo más que debo agregar es que toda aquella sesión que hicimos fue grabada todo el tiempo por un tipo con una cámara en mano. De aquella grabación nunca supimos qué pasó, a dónde fue a parar y en manos de quién esté ahora. Hola a todos, mi nombre es Minerva y fui catequista por un par de años en la iglesia de mi pueblo. Una de las actividades que más me gustaba hacer era sin duda los retiros espirituales.
En la iglesia se hacen seguido, tanto para gente adulta como para jóvenes y para niños. Pero en una ocasión me pasó algo muy raro que no sé cómo explicarlo. La diócesis de la iglesia había planeado hacer un retiro espiritual para los más chicos de la casa, para los niños puntualmente. Este se llevaría a cabo un día sábado. Empezaba por la mañana y terminaba por la tarde. En él, los papás o familiares podían estar presentes, ya que al ser chicos siempre se tiene que ser más cuidadoso con ellos. A cada uno de los niños se le colocó un trozo de papel con su nombre, para que sus compañeritos supieran con quién estaban hablando. Al entregar a cada uno su gafete, nos dimos cuenta que había un niño, más de la cuenta. En lista teníamos 17, pero había 18. No prestamos importancia y simplemente le preguntamos el nombre a la pequeña que faltaba. Lisbeth, ese es el nombre que nos dio ella. El transcurso de la tarde fue tranquilo. Hicimos juegos y las actividades correspondientes. Había juegos grupales y en pareja. A las orillas estaban los padres apoyando a sus hijos y viendo cómo jugaban. El retiro fue transcurriendo tranquilamente y ya por la tarde-noche todos empezaron a irse. A cada uno de los papás se le entregó a su hijo, siendo así que poco a poco el lugar se fuera quedando vacío. Aquella niña Lisbeth jugaba con los últimos niños que aún estaban. Pero una vez que todos se habían ido y ella quedó sola, no sabíamos quién vendría por ella, ya que no recordábamos cómo había llegado. Aquella niña al quedarse sola corrió hasta los baños de la iglesia y se quedó adentro un muy buen rato. Al ver que no salía, fui a buscarla para preguntarle quién vendría por ella. Al entrar a los baños, no vi a nadie. Estos estaban completamente vacíos. En el suelo estaba tirado su gafete con su nombre, pero nada más eso. Yo les puedo asegurar que ella no salió de ese lugar. Además, que más de uno de los catequistas vimos exactamente lo mismo. De aquella niña no sabemos de dónde salió o de dónde vino. La cosa es que jamás volvimos a verla. Hola Memo, me llamo Cecilia y quisiera compartir una anécdota que alguna vez me contó mi padre cuando era joven. El nombre de mi papá es Gregorio, pero por el barrio le dicen Goyo. Él se dedica a la albañilería y desafortunadamente en ese tiempo tenía la mala costumbre de una vez cobrada su semana irse a beber a un depósito de cervezas junto a sus amigos. Si bien nunca nos faltó de comer, sí podíamos estar mucho mejor si no gastaba tanto en la bebida. Un sábado después que él rayó su sueldo, se fue como siempre a ese depósito. Él dice que estuvo unas 3 horas en ese lugar hasta que los corrieron como a eso de las 11 de la noche, porque uno de sus amigos se puso imprudente. Mi padre venía caminando solo en estado inconveniente sobre la calle que también conocía. A esa hora casi ya no hay gente que la transite, así que él solo se hallaba caminando. Mientras avanzaba, una voz comenzó a llamarlo. Goyo, Goyo, soy yo, voltea, Goyo. Con voz torpe mi padre preguntó quién es, quién habla. Vio a todo a su alrededor, pero no había nadie cerca. Por aquí, Goyo, aquí estoy, dijo la voz que provenía de un pequeño callejón que estaba entre 2 casas.
El lugar estaba oscuro y casi no se podía ver nada de su interior. De ese lugar salió un perro negro, uno muy grande, cuenta mi padre. Era tan alto que casi le llegaba a la cintura. El perro era de color negro, tan negro como la misma noche. Sus ojos eran blancos y no tenía iris ni pupilas. Goyo, ven para acá, le dijo aquel perro a mi padre, quien se tallaba los ojos tratando de ver si era cierto eso que sucedía. En verdad, el perro le hablaba a mi padre. Por la impresión, él cayó al piso y trató de pararse rápido, pero no podía. Su mal estado físico provocó que se siguiera cayendo. El animal lo acechó y lo rodeó mientras seguía en el piso. Le decía una y otra vez que lo acompañara, que viniera con él. Mi padre sentía miedo, así que le dijo que sí, que lo seguiría, pero que por favor no le hiciera nada. El perro negro se metió al callejón y le dijo sígueme. Él ya estaba por meterse junto con aquella bestia, cuando de la nada un perro de color blanco y de igual tamaño salió de quién sabe dónde, atacando al perro negro. Ambas criaturas de gran tamaño se empezaron a pelear justo enfrente de mi padre, quien no hacía nada. Estaba totalmente congelado por la situación del momento. Una voz le decía a mi padre que saliera de ahí. Quien le hablaba era aquel perro blanco que se hacía pedazos junto al perro negro en esa feroz pelea. Corre y no veas atrás. Mi padre pudo reaccionar a tiempo y salió huyendo como Dios le dio a entender. Tal cual le dijo aquel perro blanco, no volteó, pero sí oía como aquellos dos animales seguían su feroz pelea. Cuando él llegó a casa, lo primero que hizo fue pararse enfrente de los santos que tenemos en casa y se puso a rezar. De rodillas le dijo a mi madre que ya no volvería a tomar, porque se estaba volviendo loco. Nos contó su historia del encuentro con los dos perros, a lo que creímos en algún momento que eran alucinaciones que tenía por su mal estado de salud. Pero no hace mucho nos enteramos de una leyenda que hay en el pueblo sobre dos entes que toman el cuerpo de perros o lobos, uno negro y uno blanco. El negro trata de devorarte y el blanco de salvarte. Quizás eso vio mi padre, o quizás solo fueron alucinaciones. Comunidad, me gustaría pudieran apoyar al canal compartiendo estas historias. Además les recuerdo que si no han activado las notificaciones, háganlo. Prácticamente todos los días hay relatos nuevos y sé que al menos uno, sí les quitará el sueño. Ahora bien, continuemos con las siguientes historias, que aún hay un largo camino que recorrer esta noche. Pónganse cómodos, que esto apenas empieza. Llevo un año de haber ido a jurar ante la Virgen del pueblo para no volver a beber. Para los que no sepan esto, en México se tiene la costumbre que cuando una persona tiene algún tipo de vicio, este va por voluntad propia hasta los santos y les jura que durante un periodo de tiempo no tocará y no consumirá nada de eso. Lo que me llevó a jurar no fue haber caído en lo más bajo, sino fue más bien otra cosa. Desafortunadamente, mi círculo de amistad me llevó a beber recurrentemente unos 3 o 4 días a la semana. Llegaba perdido a la casa e incluso había días en que no llegaba a dormir. Por ahí del mes de noviembre del año pasado me invitaron a una fiesta en la casa de un conocido
que estaba muy a las afueras del pueblo. El lugar estaba algo retirado de todo. La mayoría de lo que nos rodeaba eran terrenos y terrenos vacíos. Había casas, pero estaban muy alejadas unas de otras. A esa casa no habíamos ido, ya que el dueño era alguien a quien habíamos conocido hace apenas unos días en una borrachera, así que no sabíamos casi nada de él. A esa reunión, por así decirle, solo estábamos 5 personas más el dueño de la casa. Cuando entramos a ese lugar nos dimos cuenta que su casa no era del todo normal. Dentro tenía varias estatuas de seres demoníacos, algunos altares con veladoras negras e imágenes de diablos colgaban de las paredes. «Soy satanista», dijo el hombre, «pero no teman, vamos a beber y a convivir. Esto no es importante por ahora», dijo. Con algo de miedo comenzamos a tomar. Con el avanzar de la noche y de las cervezas fuimos tomando más confianza y nos sentíamos más cómodos en aquella casa. A eso de la 1 o las 2 de la madrugada, cuando todos estábamos muy mareados, uno de mis colegas, quien fue al baño y regresó, dijo que vio a alguien parado enfrente del altar que está en la sala. En ese cuarto nos hallábamos los 6. Así que no había forma que alguien estuviera allá. El dueño de la casa se puso nervioso. Dijo que era mejor que nos fuéramos, que ya era tarde y mejor otro día seguíamos con la fiesta. Con cuidado nos fue sacando de su casa. Cuando pasamos justo en su sala, enfrente de su altar estaba alguien de rodillas como si estuviera rezando. A pesar de estar la luz prendida, él se veía como una silueta negra. «¿Se van tan pronto?», se oyó que dijo aquel hombre con voz demoníaca. Él se paró, muy lentamente giró hacia nosotros dejando ver su cara. Ese hombre tenía la piel de rostro llena de gusanos. No tenía dientes y sus ojos eran 2 hoyos vacíos. En ese momento los 5 gritamos y salimos corriendo de esa casa. El hombre dueño del lugar enseguida se arrodilló ante ese ser y se quedó así en lo que los demás salíamos despavoridos. En plena noche y en medio de la casi nada, corrimos como locos buscando una respuesta a eso que vimos. Era imposible que fuera una alucinación, ya que todos, los 5, vimos más que claro a aquella persona. Por el temor de haberme metido en algo que no debía, empecé a ir a la iglesia y juré no beber en 5 años, esperando y con el tiempo, esto me ayuda a olvidar lo que vi esa noche. Hola a todos, mi nombre es Soraya. Vivo en un pueblo muy chico en Veracruz. En este lugar, al igual que en otros tantos, es muy común ver a los hombres después de terminar sus actividades que se vayan directo a las cantinas. En el pueblo antes vivía un señor a quien todos le decían el tío. Esto se debía a que cada persona que él veía le decía sobrino. Bueno, este señor desafortunadamente era el borrachín del pueblo. A todas horas, sin importar cuándo se le viera, siempre andaba en estado inconveniente. Yo no sé muy bien su historia, pero por lo poco que oí, me parece que el hombre agravó su vicio después que su mujer y sus hijos lo dejaron por ser alguien violento. Incluso se rumoraba, y esto no me consta, que su familia no lo había abandonado, sino que él les hizo algo. Ya saben a lo que me refiero. Esto debido a que nunca nadie vio a la familia irse.
o sabían algo de ellos. El tío siempre andaba en la cantina del pueblo mendigando por una copa. Al estar en ese estado todo el tiempo era más que obvio que no trabajaba, y de su casa ya había vendido todo para seguir con su vicio. Así que solo le quedaba ir a limosnear a ver quién le regalaba algo. Una tarde recuerdo que fue al mercado con mi mamá y mi papá. Vimos al tío corriendo por todo el lugar gritando y pidiendo ayuda. Todos los que lo vimos no sabíamos qué sucedía, ya que detrás de él no venía nadie. Un par de señores lo sujetaron y le preguntaron qué rayos le pasaba. Él dijo que la huesuda venía por él. Ya se volvió loco, pensaron todos los que lo vieron. Era curioso, el tío ya no se volvió a parar a la cantina. Sin embargo, al igual que la otra vez en el mercado, se la pasaba corriendo y diciendo que lo querían atrapar. Por desgracia, el tío no tuvo un buen final. Una mañana se reportó que se había hallado sin vida en su casa. El hombre se había puesto una soga al cuello y con eso terminó con su suplicio. Al revisar su casa, que prácticamente estaba vacía, sin muebles, sin nada, se encontró una nota escrita a puño y letra de ese señor, donde decía que lo perdonara a su familia. Él lo había hecho sin querer. Esto es lo que levantó la duda si esa nota era una forma de aceptar que él le hizo algo a su familia, ya que el hombre no tenía más familia en el pueblo a quien haberle dejado escrito eso. Quizás esta historia no les impacte tanto como a mí, que durante meses vi a ese hombre destruido por sus culpas y la bebida. Me pareció curioso ese caso y quise enviarte esta historia, ya que al fin y al cabo es algo extraño que le pasó a un borracho. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.